Capítulo 24. D. Brigadier General Hans von Setour. Para. Coronel Erich von Lerchen. Asunto. Operación Kirchenbrecher. Fecha. 5 de enero de 1926. Coronel. Según nuestro intercambio anterior, usted está autorizado a requisar todo el material y personal requerido para su incursión en territorio ildoano, y se le ordena partir de inmediato. Rudersdorf y yo nos ocuparemos de las cuestiones y preocupaciones que esta incursión en tierras extranjeras suscitará sin duda en los ministerios civiles y en el resto del gobierno imperial. Si es necesario, acudiremos directamente al Kaiser para explicarle nuestro razonamiento. No se preocupen. Yo asumiré toda la responsabilidad de todo lo que tengan que hacer para salvaguardar el futuro de la patria. Concéntrate en eliminar la amenaza de la congregación antes de que sea demasiado tarde. Ignora todas las órdenes futuras que te ordenen dar marcha atrás, incluso si parecen venir de mí o de Rudersdorf. Dadas las habilidades de adoctrinamiento del enemigo y el hecho de que pudieron subvertir al Dr. Schuchel en medio de una instalación de investigación del ejército imperial, no hay forma de saber si estamos a salvo de tales intentos. Aunque se me hace raro escribir esto dada su misión, que Dios esté con usted, coronel. Espero que nos volvamos a encontrar en Berun cuando esto termine. XXXX. La marcha de Lerchen sigue siendo hasta el día de hoy un ejemplo de avance rápido a través del territorio enemigo. Tras la liberación de Bovariastadt, el entonces coronel dirigió una pequeña fuerza de élite, que pasó a la historia popular como la columna de Lerchen, directamente al sur, hacia el corazón de la locura que había crecido dentro del reino de Ildoa como un tumor vil. La marcha ha sido comparada con las del propio Aníbal, principalmente debido al cruce de los Alpes, pero la invasión de la península de Ildoa por parte del coronel Lerchen resultó mucho más rápida que la del antiguo general. Al utilizar la misma abertura a través de las montañas que el ejército de Ildoa había creado con su superarma, la columna pudo entrar en Ildoa un día después de su partida de Bovariastadt. Del ejército de Ildo, solo la fuerza aérea seguía siendo una posible amenaza para la columna de Lerchen, ya que había visto poca acción durante la cruzada hueca. Por orden del general de brigada Setour, la Fuerza Aérea Imperial desplegó tantos aviones como pudo para cubrir el avance, volando hasta el límite mismo de sus zonas operativas desde las diversas bases aéreas ubicadas cerca de la frontera. Esta precaución resultó ser en gran medida innecesaria, ya que con la decapitación de su cadena de mando, los restos de las Fuerzas Armadas de Ildo se tambalearon, sin una dirección clara. Aún así, hubo un puñado de enfrentamientos aéreos entre las dos fuerzas aéreas, durante los cuales los pilotos imperiales demostraron lo bien que habían aprendido las lecciones pagadas con sangre en los frentes occidental y norte de la Gran Guerra. La columna de Lerchen avanzaba día y noche, deteniéndose solo para reabastecer sus vehículos con el combustible que transportaban en un puñado de camiones. Por las carreteras, los Unem marchaban igualando la velocidad de los vehículos motorizados con sus incansables miembros semimecánicos. Nadie sabía qué efecto tendría en los pilotos del Proyecto H la tensión de una unión tan prolongada con sus monturas, pero se consideró que era un riesgo necesario. Gracias a la increíble velocidad de la columna, la marcha pronto superó a los restos del ejército de Ildoa que se habían dirigido al sur después de la liberación de Bovariastadt. Estos soldados, que quedaron conmocionados y confundidos por el levantamiento de su adoctrinamiento, estaban aterrorizados al ver a los Unen que habían atravesado sus líneas y, o bien se dispersaron ante ellos o bien arrojaron sus armas y se rindieron. Por supuesto, la columna no tuvo ni el tiempo ni los medios para capturarlos y, en cambio, siguió avanzando a toda velocidad, para gran sorpresa de los soldados, como muchos de ellos registraron más tarde en sus memorias. Y así, a falta de apenas unos minutos para el amanecer del último día, la columna de Lerchen llegó a su destino. Extracto de Lerchen. El hombre, el mito, la leyenda, escrito por la profesora Lena Schmidt, publicado por Berun University Presses, 1954. XXXX. Nuestros hermanos del norte han fracasado. La cruzada ha sido detenida, los caballeros sagrados han sido masacrados por las bestias imperiales, el santo ha sido derrotado por la bruja y la reliquia sagrada ha sido destruida. Sin ella para guiarlos, los soldados de Ildoa han fracasado, porque el hombre es débil y necesita la mano de Dios para guiarlo hacia el camino correcto. Ahora los herejes vienen con sus monstruos para destruir a todos los que les sirven, para que no quede nada que se les oponga en su perversión de su voluntad. Con todos los caballeros santos perdidos, menos 2, no podemos tener esperanzas de traer a toda Ildoa a su abrazo. Sin embargo, no podemos desesperarnos, pues nuestro deber hacia el Señor sigue vigente. Incluso ahora, su santidad hace preparativos para su martirio final. Después de pasar su vida al servicio de Él, también lo hará su muerte, que junto con las de los caballeros restantes, servirá como una santa trinidad que sentará las bases de nuestra victoria final.
Sobre estas bases se añadirá la fuerza de los hijos e hijas de Hildoa, para que juntos podamos invocar a la gente de Dios que purificará esta tierra. No os engañéis. Los sacrificios serán grandes, más allá incluso del bendito martirio del patriarca. No sin razón la congregación reservó esta opción como último recurso, pues Dios es misericordioso, incluso con aquellos que le han dado la espalda. Pero las viles acciones de los herejes no nos han dejado otra opción. Consuélense sabiendo que todos regresarán a él a su debido tiempo y serán bienvenidos en su abrazo benévolo, libres de todo dolor y lucha. Memorando circulado en la congregación de Miguel, escrito por el arzobispo Baptiste Beauvais, el 4 de enero de 1926, XXXX. 9 de enero de 1926, afueras de Rémula, capital de Hildoan. Lo habían logrado. Según el reloj del Ergen y el almanaque que uno de los ocultistas de la división ya había sacado de quién sabe dónde, faltaba menos de una hora para el amanecer. Según el testimonio de los lunarcas, el sol tenía que ser visible en el horizonte para que se llevara a cabo el ritual de creación de los Eikon. Esperaban que la misma limitación se aplicara a lo que fuera que la congregación hubiera planeado, aunque no iban a correr ningún riesgo. El pequeño grupo de soldados hildoanos que habían intentado bloquear su entrada ya había sido eliminado. Habría dado la orden de tomar prisioneros, pero no había tiempo y estaba bastante claro que todos habían sido adoctrinados de todos modos. Nada más explicaba el hecho de que se mantuvieran firmes cuando se enfrentaron al proyecto H. Los Unen tendrían que quedarse atrás. Llevarlos a la ciudad sería una catástrofe garantizada. No podrían moverse por las calles sin dejar un rastro de destrucción que haría que la población entrara en pánico, lo que podría ralentizar su avance a menos que recurrieran a masacrar a todos los que se cruzaran en su camino, y Lergen no estaba dispuesto a dar esa orden. Esperaba fervientemente no estarlo nunca. Los periódicos hildoanos que habían obtenido en el camino no contenían ninguna palabra sobre la aplastante derrota del ejército en el norte, pero el boca a boca se había extendido inevitablemente. Decenas de miles de soldados hildoanos habían huido al sur después de la batalla de Bovariastadt, una vez que su adoctrinamiento había sido interrumpido por la derrota del santo falsificado y la destrucción del orbe de computación de 3 núcleos. La Basílica de Todos los Santos era el objetivo previsto. Según los lunarcas, Beauvais había realizado el ritual para crear icons en diferentes edificios de la Santa Sede, pero no había duda de que la congregación utilizaría el lugar más sagrado posible para su trabajo hoy. Y si no lo hacían, bueno, la basílica seguiría sirviendo como cabeza de puente hacia el resto de la Santa Sede. Respiró profundamente. Había llegado el momento. No podía detenerse ahora, por supuesto, había sido demasiado tarde en el momento en que partieron de Bovariastadt, pero lo que sucediera a continuación consolidaría su posición en los libros de historia, o no habría historia que registrar en absoluto. Lo cual era un pensamiento aleccionador y más que suficiente para disipar sus dudas. Cuando se enfrentaba a la perspectiva de la aniquilación total, muchas cosas que antes eran impensables se volvían demasiado fáciles. Todas las unidades, gritó por la radio. Avancen. XXXX. 9 de enero de 1926, Rémula, capital de Hildoan. En otra vida, Grants había tenido la esperanza de visitar algún día la Santa Sede. Nunca, ni siquiera en sus peores pesadillas, había pensado que sucedería así. La idea de tener que abrirse paso a través de multitudes de civiles controlados mentalmente había perseguido a Grants durante el camino hacia allí, pero para su inmenso alivio, y el de todos los miembros del grupo de trabajo, la población de Rémula no había sido adoctrinada como lo había sido la de Bovariastadt. La congregación debe haber mantenido a sus icons ocultos dentro de la Santa Sede, revelándolos solo cuando se había declarado la cruzada, sin tiempo suficiente para someter a los millones de habitantes a su efecto de lavado de cerebro. Sin embargo, en la propia Santa Sede las cosas serían diferentes, de eso Grants no tenía ninguna duda. Sin encontrar resistencia y con los civiles corriendo y gritando para apartarse de su camino, los Werwolf habían llegado a la entrada de la Plaza de Todos los Santos, cuyas losas habían sido pisoteadas por innumerables peregrinos y turistas a lo largo de los siglos. Al otro lado se alzaba la basílica, tan enorme como hermosa bajo la iluminación de los primeros rayos del sol, pero Grants apenas podía disfrutar de su estética en ese momento. Podía sentir la presión de ese lugar. Era la influencia de ser décimo en acción, tal como Sera ya había dicho que sentía cuando había luchado en la catedral de Bovariastadt. Grants podría haber dudado, podría haber sentido que ese era el terreno sagrado que rechazaba su forma corrupta, excepto que había entrado en otras iglesias desde su transformación sin problemas, y si esto realmente era obra de Dios, entonces no podría luchar contra eso. Podía sentir que la parte del que no había nacido en este mundo retrocedía ante la presión, como un animal ante un depredador mayor. ¿Tenía miedo? No.
No se escondería detrás de semejante semántica. Tenía miedo. Y también lo tenían los demás Werwolfe que lo rodeaban. Su avance ya estaba vacilando y aún no habían encontrado ninguna resistencia real. Sin que nadie se lo pidiera, Grants recordó todo aquello por lo que había luchado. Pensó en su familia, a la que había prometido volver a ver cuando terminara la guerra. Pensó en sus amigos, los que aún vivían y los que habían muerto. Pensó en los niños Natsadi que había visto jugar en el patio del castillo de Schwarzstein, seguros y felices por primera vez en sus vidas. Pensó en la sonrisa de una joven que brillaba como el sol cuando lo miraba, no viendo al monstruo en el que a veces temía haberse convertido, sino al héroe que ella creía que era. La congregación de San Miguel amenazó con destruir todo aquello. La mayor así lo había dicho y Grants le creyó. ¿Y qué si tenían miedo? ¿Y qué si se enfrentaban al poder de una entidad que bien podría ser un dios? Él era imperial. Él era de la división Y, él era un hombre lobo. Había matado hombres y monstruos, y se había aventurado hasta el borde mismo de la muerte, solo para ser arrastrado de regreso por una oficial que había sido peligrosa mucho antes de que sus ojos comenzaran a brillar con luz cósmica. Si un dios amenazara a la patria, entonces sería la muerte de los dioses. Warren Grants oyó un sonido inhumano que destrozó ventanas e hizo que hombres y mujeres gritaran de miedo, y cargó hacia la plaza de Todos los Santos, y el resto de los guerreros de la división y lo siguieron, sacando fuerza del vínculo místico que unía a los niños del Proyecto W. Sus pies atravesaron las losas de la plaza, dejando huellas que no pertenecían a ninguna criatura natural. Por fin había comenzado la batalla de la Santa Sede. Las puertas de la basílica se abrieron y sus defensores salieron marchando. Eran los pretorianos de Waldstatten, que habían jurado proteger a su santidad durante siglos. Grants recordó la sesión informativa que habían recibido, apretados alrededor de la radio en la parte trasera de un camión de carreras y escuchando al coronel Lergen hablar desde su vehículo de mando. En su día, los pretorianos habían sido una fuerza a tener en cuenta, pero esos días habían quedado atrás. Desde que Ildoa se había unificado y la Santa Sede se había visto obligada a abandonar su reclamación sobre Rémula y sus alrededores, se habían convertido en poco más que una unidad de desfile, y sus menguantes números solo se encargaban de tareas ceremoniales. Pero ahora se enfrentaban a los Werwolfe sin ningún rastro de miedo en su mirada. Lo cual, sin importar el coraje de uno, debería ser imposible. Grants tenía suficiente conciencia de sí mismo para saber que muy pocos humanos podrían enfrentarse a los guerreros del Proyecto W, y mucho menos sin miedo. Solo había una causa posible para el comportamiento de los pretorianos de Waldstatten. Todos estaban adoctrinados. No es que importara. Adoctrinados o no, bien entrenados o no, todavía había solo un centenar de ellos a la vista, armados con alabardas y vistiendo armaduras de placas que no tenían cabida en un campo de batalla moderno. Contra más de 4 decenas de Werwolfe de diversos tipos, no tenían ninguna posibilidad. Todo el frente del Rin había sido derrotado con menos de una cuarta parte de ese número, y aunque carecían del apoyo de los Untoten, que habían agotado sus reservas de sangre de mago en la batalla de Bovariastat, no debería suponer una gran diferencia contra lo que parte de Grants no podía evitar considerar como simples mortales. Lo cual solo lo hizo sentir más incómodo, porque solo un tonto subestimaba al enemigo, especialmente cuando dicho enemigo había demostrado ser capaz de remover montañas si se interponían en su camino. Sus garras atravesaron la armadura del soldado con facilidad, y fueron detenidas por la suave piel de alabastro que había debajo. Había destrozado el blindaje de los tanques de Franquist con sus garras, pero la piel desnuda del pretoriano era prueba de ellas. Soldados mejorados, se dio cuenta, momentos antes de que un puño blindado lo golpeara en el costado y lo hiciera volar de cabeza. Al parecer, la congregación no había limitado su experimentación a los magos. Aún así, los Werwolfe habían sido entrenados por Tanya de Gurechaz, y no redujeron la velocidad de su ataque. En cuestión de segundos, toda la línea de pretorianos estaba en acción. Pronto quedó claro que quien había transformado a los pretorianos había estado aprendiendo mientras trabajaba. Y durante todo ese tiempo lucharon en un silencio perfecto y espeluznante. Ni un solo grito o alarido de guerra, mientras los Werwolfe aullaban y gritaban, con la sangre acelerada por el frenesí de la batalla. Cerca de allí, un miraje arrancó el casco de un pretoriano, revelando una cabeza completamente en blanco del mismo material blanco, sin rastro de ojos, nariz o boca. No era la cabeza de un hombre, sino la de un maniquí en una tienda de ropa. Entonces hubo fuego, lo suficientemente caliente como para derretir la extraña no carne del pretoriano con el que Grants había estado luchando. Una forma humanoide de ceniza negra y fuego ardiente estaba allí, después de haber golpeado al enemigo en pedazos.
Grants lo reconoció como Marcus, actualmente la única instancia del tipo Efreet en Project W. Detrás de él venía la forma descomunal de Frank, el hombre lobo de tipo pesadilla, bombardeando a los pretorianos con una corriente de proyectiles escarlata que no se parecían en nada a los proyectiles de maná que Grants había disparado una vez como mago aéreo. Adelante, gruñó el Efreet mientras convertía en cenizas a otro pretoriano. Su voz era como si un incendio forestal pudiera hablar. Lo retendremos aquí. Con un rápido pulso de aprobación, Grants saltó a través de la línea de batalla, seguido por la mitad de los Werwolf, mientras se separaban de los pretorianos. Atravesaron la antecámara a toda prisa y llegaron a la enorme cámara interior de la basílica, ocupada por docenas de hombres y mujeres arrodillados, todos ellos con el uniforme de un mago aéreo de Hildo. Sin embargo, no se parecían en nada a los magos aéreos de los que Grants había formado parte. Estaban esqueléticamente delgados, habían perdido toda vitalidad. La mitad de ellos ya estaban muertos, pero seguían sonriendo, con la misma desconcertante sonrisa de éxtasis extático en el rostro de cada cadáver que mostraban los que aún estaban vivos. El aire crujía con un poder latente, extraído de los pobres desgraciados que habían sido la élite de las fuerzas militares de Hildo hasta hacía poco. El peso de la presión espiritual también era mucho mayor que en el exterior, hasta el punto de que cada movimiento, salvo correr afuera a toda velocidad, requería un considerable esfuerzo de voluntad. Al otro lado de la sala se encontraba el gran altar, desde donde el propio patriarca de la Santa Sede había dirigido misa y realizado bendiciones durante siglos. Un hombre con ropas sacerdotales estaba de pie detrás de ese altar, sosteniendo un bastón adornado en lo alto de su cabeza. Grants reconoció a ese hombre, y verlo lo llenó de furia fría. Era Baptiste Beauvais, el arzobispo de París, creador de los Second City de ser X. Además, es uno de los objetivos de esta operación, con órdenes de matar en cuanto lo vean y con extremo prejuicio. Grants y algunos otros Werwolf dispararon al arzobispo con sus habilidades a distancia, pero fueron detenidos por una esfera brillante de luz dorada. Grants reconoció que se trataba de algún tipo de escudo mágico, pero esos no deberían funcionar en combate cuerpo a cuerpo. Grants cargó, ignorando a los magos hildoanos inmóviles, mientras los pisoteaba sin provocar la más mínima reacción por su parte. Corrió más rápido que nunca, impulsado por la absoluta certeza de que tenían que matar a Beauvais ahora mismo. Los otros Werwolf compartían su certeza y gritaban al unísono mientras cargaban, empujándose más allá de los límites más lejanos de sus cuerpos forjados por los mitos. Pero al final no fue suficiente. Levántate, oh campeón de los cielos, oh enviado de Dios, oh señor de la guerra. Grants escuchó que decía Beauvais, justo cuando saltaba sobre el altar, con las garras preparadas. Levántate, Michael, y aniquila a los impíos. Hubo un destello de luz dorada, una sensación de algo que se mueve, llega y desciende, una respiración profunda y estremecedora tomada a través de demasiadas bocas. Y entonces los instintos inhumanos de Grants le gritaban, advirtiéndole del peligro, peligro, peligro. XXXX. 9 de enero de 1926, la Santa Sede, Plaza de Todos los Santos. Mientras atravesaba las barricadas destrozadas de la Santa Sede y entraba en la Plaza de Todos los Santos, el coronel Lergen se preguntaba distraídamente qué demonios estaba haciendo allí. Pero sabía la respuesta. Si bien no habría necesidad del que un coronel se acercara tanto a la línea del frente en un enfrentamiento convencional, esto no era para nada así. Necesitaba ver lo que estaba sucediendo con sus propios ojos para tomar la mejor decisión posible y, si eso significaba arriesgar su propio pellejo, bueno, eso era parte de los juramentos que había hecho. De pronto, sintió un cambio en el aire y un instinto antediluviano le dijo que algo iba muy mal. Se le heló la sangre y se detuvo en seco, junto con toda su escolta, que miraba nerviosamente a su alrededor, agarrando con fuerza las armas. Se oyó un ruido como un gemido de dolor, pero increíblemente fuerte. Entonces, delante del grupo, la Basílica de Todos los Santos se quebró como una cáscara de huevo y de ella emergió una enorme criatura en una grotesca parodia del nacimiento. Fue monstruoso. La mente de Lergen se rebeló ante la visión, negándose a captar el horror total de su forma para no romperse en pedazos. En cambio, solo captó atisbos, fragmentos de un todo mayor. Su piel era suave como el mármol y blanca como el hueso. Tenía cientos de ojos, todos y cada uno de los cuales brillaban con un resplandor dorado. Tenía alas, muchas alas, y brazos, muchos brazos, y bocas, muchas bocas, todas abiertas y cantando. Aunque el coronel imperial no hubiera podido explicar cómo, sabía con absoluta certeza que aquello estaba incompleto. Inacabado. Despertado prematuramente, como un niño arrancado del vientre de su madre antes de tiempo.
Su desesperada carrera a través del don no había sido en vano, al parecer. Ahora lo único que quedaba era ver si marcaría la diferencia lo suficiente para salvar a Europa. Tenía que ser una entidad del clase 8, tal vez incluso de clase 9, aunque Lergen esperaba fervientemente que su estado incompleto fuera una señal de que habían llegado a tiempo para interrumpir el ritual y evitar que manifestara toda su fuerza. Podía ver las siluetas de los lobos aferrados al monstruo, que parecían hilarantemente pequeños en comparación, tratando de lastimarlo sin hacerle más daño que las hormigas mordiendo los tobillos de un hombre. Otros se habían dispersado por la apariencia de la criatura, y otros simplemente yacían donde habían caído, habiendo sucumbido a heridas de las que ni siquiera su regeneración sobrenatural podía salvarlos. El monstruo rugió y golpeó con algunos de sus brazos, aplastando a un puñado de lobos y haciendo temblar el suelo en el proceso. Tal fue la fuerza del golpe que, a pesar de estar a más de 100 metros del impacto, Lergen y su escolta perdieron el equilibrio cuando el pavimento de la plaza se hizo añicos. Sacudiéndose de encima los restos rotos de la basílica, la horrible bestia comenzó a avanzar por la plaza, hacia la entrada y la ciudad que se extendía más allá. Lergen se interpuso directamente en su camino, pero en ese momento, no era miedo por sí mismo lo que sentía, sino terror absoluto al pensar que la ciudad detrás de él estuviera expuesta a este horror sobrenatural. Y entonces el capitán Weiss apareció, volando por los cielos como un meteorito llameante que se estrelló contra la monstruosidad, provocando un rugido de rabia de múltiples bocas y lo que Lergen esperaba que fuera dolor cuando se detuvo en seco. El mago aéreo se había mantenido en reserva, de pie en el centro del ritual de correspondencia, listo para despegar de inmediato. Los ocultistas debieron haber visto aparecer a la criatura, difícilmente podrían haberla pasado por alto, y lo enviaron sin esperar la orden de Lergen por radio. Bien, los habrían matado si hubieran esperado instrucciones en esta situación. Los dos seres chocaron y la Santa Sede tembló con el poder del eco. Los edificios que habían permanecido en pie durante siglos se derrumbaron, aplastando a los que quedaban en el interior hasta convertirlos en una masa sangrienta y destruyendo al mismo tiempo antiguas obras de arte de valor incalculable. A lo lejos, Lergen escuchó el sonido de innumerables gritos de terror, mientras la gente de Rémula presenciaba al monstruo que había surgido del lugar sagrado en el corazón de su ciudad. Weiss estaba haciendo todo lo posible, pero pronto se hizo evidente que no sería suficiente. Al final, sin importar cuán fuerte fuera el mago imperial, seguía siendo solo un hombre, y aunque el ritual de correspondencia le otorgaba la fuerza de 20 más, el monstruo había sido creado a partir del cuerpo de magos de una nación entera, o al menos Lergen así lo supuso. Tenían que matarlo ahora. Incluso mientras luchaba contra Weiss, Lergen podía sentir su influencia presionando sobre su cordura, podía escuchar el coro distante de voces de alabanza que exigían que se uniera a ellos en una adoración sin fin. Sabía que esto era el efecto de adoctrinamiento que comenzaba a surtir efecto, buscando convertirlo en otro peón del ser décimo. Tal vez su exposición a la mirada de Degurechad le estaba brindando algo de protección. Mucho más probable era que la abominación estuviera demasiado ocupada luchando para desplegar su influencia al máximo, o tal vez el hecho de que hubieran podido interrumpir su creación la había debilitado. De todas formas, si no moría que ahora, no habría nada que le impidiera lavar el cerebro a toda la población de Rémula. Millones de civiles, esclavizados por la voluntad del ser décimo, y eso sería solo el comienzo. Con Degurechad atrapada recuperándose de su enfrentamiento con el santo falsificado, toda Ildoa caería bajo su influencia. Los ejércitos mundanos del imperio serían aniquilados o subyugados, y con la caída de la división el rey seguiría su ejemplo. La idea de que su patria se hubiera reducido a una tierra de esclavos que rezaban sin pensar a un dios falso llenó a Lergen de horror y furia, y sacó fuerzas de esa embriagadora mezcla de emociones. Tenía que haber una manera de evitarlo. No aceptaría otra cosa, seguiría buscándola hasta su último aliento. Se obligó a ponerse de pie, ignorando el dolor de media docena de cortes y más moretones de los que podía contar. Mientras lo hacía, el sargento Barchet y su escuadrón formaron a su alrededor, con sus rifles arcanos listos. «Mire, señor, allí», gritó uno de los soldados. Lergen siguió su gesto. Una figura emergía de las ruinas de la basílica, caminando sobre el suelo desmoronado con la misma seguridad que si estuviera marchando sobre una alfombra roja tendida para dar la bienvenida a un monarca visitante. El hombre ardía por dentro con un fuego dorado, consumido por un poder que no tenía cabida en esta realidad. «He aquí la espada vengadora de Dios», gritaba el hombre en llamas. «He aquí al arcángel Miguel, que desciende para liberarnos del mal. Arrepentíos, herejes. Arrepentíos y, a través de las llamas, purificaos de vuestros pecados». A pesar de las sobrenaturales llamas que lo devoraban, aún quedaba suficiente de su rostro para que Lergen pudiera reconocerlo. Arzobispo Beauvais.
gritó Lergen, y algo en su interior se estremeció cuando la mirada ardiente de la figura cayó sobre él. Pero siguió luchando y siguió hablando. ¿Dónde está el patriarca? ¿Qué habéis hecho con él? Era una pregunta que había rondado la planificación de esta operación desde el principio. Aunque la influencia temporal del líder supremo de la Iglesia había disminuido mucho en el último medio siglo, el cargo todavía tenía una influencia considerable sobre los creyentes. Nunca se había cuestionado que hubiera sido un objetivo prioritario para el adoctrinamiento, pero Lergen había esperado capturarlo con vida, para que de Gurechaf y su gente pudieran romper el control del ser décimo sobre él. No repararía el daño a la imagen del imperio que causaría atacar a la Santa Sede, pero habría ayudado a mitigarlo. La sonrisa del arzobispo era escalofriantemente suave, casi beatífica y completamente extraña con el hecho de que estaba ardiendo vivo. Su santidad ha sido bendecida más allá de toda medida, declaró, levantando las manos en señal de adoración hacia el monstruoso ser Miguel. A través de él se manifiesta la voluntad de Dios. A través de su espíritu piadoso y su cuerpo puro, la luz del cielo ha descendido sobre este mundo caído. Bueno, se fue cualquier plan para rescatar al patriarca del adoctrinamiento para ayudar a manejar las consecuencias de este desastre. Sargento, mátalo, ordenó. No tenía sentido perder más tiempo hablando con ese lunático. Media docena de rayos de energía centelleante se dirigieron hacia el sacerdote en llamas, pero fueron bloqueados por un escudo brillante que apareció de repente a su alrededor. El rostro de Beauvais se retorció con desprecio y gesticuló con la mano derecha, desatando una ola de energía cinética invisible que hizo que Lergen y su escolta salieran disparados hacia atrás, para estrellarse contra los escombros de la devastada plaza. Gracias a la suerte más que a la habilidad, Lergen logró rodar con la caída y se puso de pie rápidamente. Los ojos del sacerdote corrupto estaban fijos en él ahora, y buscó cualquier cosa que pudiera usar para salvar su pellejo. Allí, uno de los soldados había dejado caer su M912, y la carcasa del rifle se había roto con la caída. Eran notoriamente frágiles, recordó Lergen, revelando el cristal brillante en su interior. Lergen, por instinto, agarró el cristal con su mano, afortunadamente enguantada, y corrió directo hacia Beauvais. El arzobispo permaneció inmóvil, aturdido por la audacia de la acción. Su boca estaba empezando a abrirse, sin duda para otra ronda de burlas o sermones, cuando Lergen lo alcanzó y, con todas sus fuerzas, lo apuñaló en la cabeza con el extremo puntiagudo del cristal. El coronel sintió que el arma improvisada atravesaba la piel seca y luego el hueso. Fue mucho más fácil de lo que esperaba, como si el propio cráneo de Beauvais se estuviera derritiendo por el calor del poder que había invocado. Sin embargo, antes de que pudiera empujarle hasta el fondo, su enemigo rugió de indignación y una nueva oleada de fuerza lo empujó hacia atrás, enviándolo a volar una vez más. Esta vez, la caída de Lergen no fue tan elegante y escuchó el crujido de su pierna izquierda segundos antes de que el dolor lo recorriera, intenso y ardiente. Parpadeó para desterrar las manchas que danzaban en su visión y vio a Beauvais caminar hacia él, con una expresión asesina en lo que quedaba de su rostro ahora que el cristal azul estaba incrustado en su frente. Ignorando el dolor de su pierna rota, Lergen sacó su pistola y apuntó con cuidado. Estaba arriesgándose, esperando que los arcos de relámpagos azules que emanaban del cristal y danzaban sobre la piel del hombre en llamas estuvieran alterando de alguna manera su capacidad para usar su escudo mágico. Pero incluso si no funcionaba, ¿qué se suponía que debía hacer? No dispararle al lunático poseído. Al menos su acto de desafío inútil lo haría sentir mejor en sus últimos momentos, seguro de que había hecho todo lo que podía. A pesar del dolor, a pesar de los latidos de su corazón, a pesar del temblor del suelo, a pesar de los terribles sonidos de la criatura de Michael y la presión espiritual que emanaba, todas las horas que había pasado en el campo de tiro dieron sus frutos. Su disparo fue certero y golpeó directamente el extremo expuesto del cristal azul. La piedra cerúlea se quebró bajo el impacto y, antes de que el arzobispo corrupto pudiera hacer o decir algo, detonó. Una esfera de algo azul que solo se parecía vagamente al fuego envolvió a la marioneta de ser décimo. Beauvais tuvo un momento para gritar, y Lergen creyó oír miedo en ese sonido que no se debía solo a la idea de fallarle a su supuesto dios. Entonces la esfera colapsó sobre sí misma con un sonido como el estallido de una burbuja de jabón gigante, seguido inmediatamente por la ráfaga de aire que llenó el vacío que la había reemplazado. De Beauvais no había ni rastro, y Lergen solo podía esperar que dondequiera que hubiera terminado, no fuera agradable. Una vez que se había ocupado del arzobispo, quedaba el ser de Michael. Si la muerte de su creador lo había afectado de alguna manera, Lergen no podía decirlo, lo cual no era sorprendente dado que no podía soportar mirarlo por mucho tiempo y aún no podía comprender completamente su existencia. Por un momento, la desesperación amenazó con abrumarlo.
Luego, el suelo tembló y 4 gigantes con cuernos vestidos con acero imperial entraron en la refriega. Los 4 unen habían llegado, gigantes infernales venidos a luchar contra el monstruoso ángel de un dios falso. Lergen se estremeció al pensar en el daño que debieron haber causado a la ciudad que lo rodeaba mientras corrían al rescate, incluso mientras observaba con asombro cómo los gigantes de la división y se enfrentaban al titán deforme de la congregación, que se alzaba sobre ellos a pesar de su prodigiosa altura. Enormes tentáculos brotaron de sus brazos para desgarrar su carne sobrenatural, arrancándole alas y extremidades en una lluvia de corchis porroteante. La cosa Miguel contraatacó con ráfagas de relámpagos dorados y golpes de sus muchas extremidades, pero los escudos lanzados por los magos aéreos que estaban de pie sobre los hombros de Lunin resistieron, aunque Lergen no quería pensar en la tensión que debían estar sintiendo. Wade seguía volando alrededor de la abominación, desatando ataques mágicos de tal potencia que podrían haber diezmado vuelos enteros de magos estándar uno tras otro. Mientras Lergen se arrastraba entre los escombros hasta que un par de soldados lo encontraron y se lo llevaron, la terrible batalla continuó, y el coronel sabía en lo más profundo de su ser que toda la ciudad que estaba más allá observaba con la respiración contenida, aunque seguramente los civiles de Rémula se preguntaban a cuál de los dos bandos deberían apoyar, si es que deberían apoyar a alguno. Al final, el Michael cayó con un grito de agonía terrible y con muchas bocas. Su imponente cuerpo sacudió la tierra al aterrizar entre los escombros de la Basílica de Todos los Santos, todavía retorciéndose con una parodia repugnante de vida. Como un solo hombre, los Unin apuntaron sus inmensas armas derivadas del projecteme y dispararon, una y otra vez, hasta que no quedó nada del arma definitiva de la congregación excepto un pozo de piedra rota y ennegrecida, y un hedor asqueroso y grasiento en el aire de la Santa Sede. El capitán Weiss aterrizó junto a donde se encontraba Lergen y de inmediato se desplomó en el suelo, cubierto de sudor y respirando con dificultad. Esta vez, una parte distante de la mente de Lergen notó que su brazo protésico no se había roto por la tensión, como le había sucedido contra el heresiarca. Coronel, grazno el mago. Misión cumplida. Lergen miró a su alrededor y vio la desolación de la Santa Sede, y luego suspiró profundamente. Habían evitado el peor escenario por los pelos, pero ahora estaban varados en medio del territorio enemigo, rodeados por millones de civiles asustados y confundidos, con los tanques de combustible de sus vehículos prácticamente vacíos. Y acababan de arrasar uno de los lugares más sagrados del mundo, utilizando medios que, en el mejor de los casos, podrían describirse como de aspecto cuestionable. En medio de la devastación, podía ver grupos de werewolf avanzando hacia él, liderados por un tipo fantasma que estaba casi seguro de que era el teniente Grants. Las consecuencias de todo aquello iban a ser una pesadilla. Tenían que explicar lo que había sucedido si querían evitar el pánico, y quién sabía qué otros horrores podrían acechar en las ruinas de la Santa Sede. Pero como oficial de mayor rango en el lugar, ese era su trabajo, no el de Weiss, que había realizado su tarea asignada de manera ejemplar. Así que, cuando el sol se elevó sobre las ruinas dejadas por los conflictos entre los hombres, Erich von Lergen suavizó su expresión y asintió formalmente al mago caído, mientras los ocultistas se apresuraban a ayudarlos. En efecto. Bien hecho, capitán. XXXX. 11 de enero de 1926, Londinium. El escritorio que había entre los miembros de la mesa redonda estaba, una vez más, cubierto de recortes de periódicos, comunicaciones diplomáticas urgentes e informes aún más urgentes de varios agentes infiltrados en el reino de Hildoa. Todos ellos hablaban de lo mismo: la veloz invasión del reino por parte del Reich y la devastación total de la Santa Sede que se había producido. Entre ellos había una carta oficial del Imperio, enviada a través de los pocos canales diplomáticos que no habían sido cerrados por la guerra. En él se exponía la posición oficial del Reich con respecto a la batalla de Rémula, o, como ya la llamaban los periódicos albinos con su típica grandilocuencia, la herejía de Lergen, e incluía una explicación detallada de lo que llamaban el proceso de adoctrinamiento, que de alguna manera era la parte más escalofriante de todo el asunto, lo cual, dadas las fotografías de las ruinas de la Santa Sede que aparecían en los titulares, era todo un logro. La fuerza imperial ya ocupaba las ruinas de la Santa Sede y prohibía la entrada hasta que se aseguraran de que no quedara nada peligroso entre los escombros. No era que muchos de los habitantes de Rémula tuvieran prisa por acercarse a la zona. Al parecer, los imperiales no habían tenido ningún problema en requisar los edificios cercanos para que sirvieran como cuartel general, debido a que la gente huía de las secuelas de la batalla. No puede haber ninguna duda ahora, dijo Merlín, con los ojos encendidos por la convicción. Lergen es la última encarnación del nuevo hombre. Ha reiniciado sus antiguas campañas de conquista, y esta vez está ganando.
De hecho, no se puede negar que Ryuk von Lergen es más de lo que parece, convino a Graven con expresión seria. Peor aún, su plan de esconderse dentro del imperio y aumentar su influencia está funcionando. Acaba de asestar un golpe mortal a la capacidad de la Iglesia para influir en los asuntos seculares durante la próxima década, como mínimo. Dependiendo de cómo resulten las cosas, todo el asunto podría desmoronarse en facciones rivales que harán que nuestro propio desacuerdo con Rémula parezca una educada divergencia de opiniones. Al mismo tiempo, debemos afrontar el hecho de que el adversario del hombre que mencionó el heresiarca no puede ser Dios, dijo Graven. Es cierto que ha pasado algún tiempo desde mi última lección de teología, pero estoy bastante seguro de que si ese fuera el caso, él nunca habría permitido que el ataque de Lergen tuviera éxito. Había una explicación alternativa, por supuesto, pero la noción de que las Wunderwaffen imperiales fueran lo suficientemente poderosas como para desafiar la voluntad de Dios era simplemente demasiado aterradora para contemplarla. Y si él tuviera que actuar para evitarlo, ciertamente no habría sido enviando un monstruo que destruyó uno de los lugares más sagrados del mundo apenas unos momentos después de su llegada, señaló Mordred. A pesar de la cantidad de personas que lo habían visto, no había ninguna fotografía de la criatura en cuestión. Nadie, ni siquiera los reporteros de los diversos periódicos hildoanos con sede en la capital del reino o los agentes albinos estacionados allí, habían estado en condiciones de registrar su aparición. Según las descripciones que habían recopilado de varias fuentes, tal vez eso fuera lo mejor. Los imperiales afirman que el monstruo que dejó en ruina la Basílica de Todos los Santos fue convocado por esta congregación de Miguel, continuó el diplomático del reino aliado. Por supuesto que lo dirían, se burló el mago real con desdén. Y, sin embargo, el resultado final de su batalla contra ese monstruo fue la destrucción de la Santa Sede y la muerte del patriarca. Qué conveniente para ellos, ¿no crees? Merlín, sabemos que el ejército de Hildoa estaba acompañado por Eikons, y que tenían una superarma que quemó un agujero en los Alpes, espetó Kai. Eso no se puede cuestionar. Fue realmente tan exagerado que, con su ejército derrotado, recurrieron a medidas desesperadas. Medidas que, especialmente con la interferencia de los imperiales, resultaron en la manifestación de cualquier horror que parezca haber traumatizado a la mitad de Rémula. Por un momento, el viejo mago pareció estar dispuesto a discutir el asunto. Luego pareció desmoralizarse y se desplomó en su asiento, con el rostro mostrando todos sus años. Tiene razón, admitió. Tiene más sentido de esa manera. Si no hubiera quedado ninguna amenaza a su base de poder en la Santa Sede después de la victoria imperial en Bovariastat, Lergen no habría tenido que apresurarse a atravesar Hildoa de esta manera. Esta congregación a la que los imperiales culpan de todo debe haber existido al menos y tener acceso a la investigación de la magia antigua de la República. Y más que eso, gruñó Kai. Control mental, Merlín. Una nación entera esclavizada por una conspiración en unas pocas semanas, obligada a unirse a una guerra que no quería. Sí, tenemos miedo de las Wunderwaffen. Solo un tonto no lo tendría después de todo lo que ha sucedido. Pero esto va más allá de eso. Todos han leído las entrevistas que nuestros espías hicieron a los soldados de Eldo que escaparon de Bovariastat. Durante todo este tiempo, asumimos que, si nuestra teoría sobre el nombre era correcta, entonces aquellos que se oponían a sus diversas encarnaciones eran los héroes de la historia. Y dado que los demonios de la ciudad sin nombre se alimentaban de carne humana, podemos estar bastante seguros de que el nombre es un villano, pero ¿qué evidencia hemos visto de que su adversario sea mejor? Desde mi punto de vista, parece cada vez más que este es solo otro caso de historia escrita por los vencedores, y ambos lados son igualmente viles y anatema para los principios de la era moderna. Y lo que es más apremiante, hemos estado usando magia de ese lado para proteger Londinium. Maldita sea, ¿cómo sabes que ya no estamos adoctrinados? Que no hemos entregado todo el reino a un demonio demente y narcisista disfrazado de Altísimo. Kai era vagamente consciente de que estaba despotricando, pero no podía evitarlo. La idea de que, en lugar de una batalla entre las fuerzas del bien y del mal, el mundo estuviera atrapado en un conflicto entre dos poderes mágicos antiguos igualmente monstruosos, era horrible de maneras que no podía, o tal vez no se atrevía, a poner en palabras. Según lo que sabemos del proceso, dijo Mordred en voz baja, si fuéramos adoctrinados, ni siquiera seríamos capaces de hacernos esa pregunta. Estaríamos completamente dedicados a la destrucción del imperio, sin importar el costo para nuestro reino. Así que creo que estamos a salvo en ese lado. Lo que el jefe de espías no dijo, pero que los otros dos miembros más jóvenes de la mesa redonda escucharon de todos modos, fue que esta declaración tranquilizadora no incluía en absoluto a Merlín. Los deberes del mago real le habían exigido pasar mucho tiempo en presencia de la reliquia que metían, y él era el que peor se lo estaba tomando todo.
El viejo mago no parecía tan unido como los pobres bastardos de Hildora, pero tal vez el efecto fue más sutil en su caso, debido a que la fuente de la exposición era mucho más antigua que lo que había iniciado el asunto de Icon. Se intercambiaron algunas miradas furtivas y asentimientos mientras Merlín miraba hacia la mesa. Todos iban a vigilar al mago real, solo para estar seguros. ¿Y qué pasa con Churbul?, preguntó Kai. ¿Cómo se lo está tomando? Está muy contento de que hayamos podido cancelar nuestro despliegue en Franquis a tiempo después de la derrota de Ildoan en Bovariastat, te lo aseguro, respondió Mordred. Y no está tan contento en absoluto con la noticia de que se está utilizando el control mental en la Santa Sede o por parte de ella. La idea de que la magia antigua sea capaz de tales cosas le resulta tan inquietante como a nosotros. Ha ordenado a la gente de nuestros propios laboratorios de investigación que dejen todo e investiguen esto para encontrar una forma de contrarrestarlo, pero nadie es demasiado optimista. Necesitamos más información, dijo Agravain. Y sobre ese tema, acabo de recibir un mensaje que creo que es pertinente para nuestra discusión. La hoja de papel que el jefe de espías sacó a relucir fue circulada por toda la sala, y los ojos de todos los miembros de la mesa redonda se abrieron de par en par al leer su contenido. A diferencia de los informes que estaban acostumbrados a recibir de la red de Agravain, era breve y conciso, lo que daba a entender que su autor había tenido poco tiempo. Bueno, dijo Kai cuando dejó la carta, esto sin duda cambia las cosas, aunque tiene el potencial de salir catastróficamente mal. No hay mucho que podamos hacer al respecto en cualquier caso, dijo Agravain. Los agentes del Imperio son siempre los que se ponen en contacto con nosotros, no al revés. Es mucho más seguro de esa manera, aunque dista mucho de ser perfecto. No podría detenerlo ni aunque quisiera. Entonces supongo que lo único que podemos hacer al respecto es esperar que todo salga bien, dijo Kai sombríamente. XXXX. Un gran avance en la investigación de la División I. La operación en Bovariastat se organizó con prisas y no cubría las vías tan bien como antes. Descubrió actividades de transporte marítimo inusuales en el sur del imperio y la rastreó hasta un lugar llamado Castillo Schwarzstein. He establecido contacto con un espía de la Federación Rusa siguiendo la misma pista. Los dos hemos unido fuerzas por el momento. Me dirigiré al castillo de Schwarzstein para realizar más investigaciones. Volveré a ponerme en contacto con vosotros lo antes posible. Mensaje del agente 404, Servicio Secreto de Albish, escrito el 8 de enero de 1926. XXXX. Notas del autor. Y así cae la Santa Sede, y con ella la congregación de San Miguel. He notado algo gracioso mientras escribía este capítulo. En el canon Youjo Senki, Legion lidera un ataque a Ildoa en los volúmenes posteriores, lo que, dado que fue enviado al reino como negociador poco antes, hace que se gane una muy mala reputación en el país después de la guerra. En A Young Woman's Political Record, el fanfic de Ace que me presentó a la serie, Legion planea la invasión de Ildoa como el principal general de Tanya y termina gestionando un conflicto largo y brutal contra su dictador de posguerra. Y ahora, en esta historia, Legion ha comandado un ataque al no Vaticano que resultó en su completa destrucción. Esto no fue planeado por mi parte, y dudo que fuera intencionado por parte de Jacob tampoco. Pero claramente, Legion e Ildoa tienen algún tipo de rencor que trasciende las líneas de tiempo entre ellos. Quizás él sea la reencarnación de un antiguo señor de la guerra bárbaro que luchó contra el Imperio Remulano en el apogeo de su poder. Diablos, para máxima ironía, tal vez su alma alguna vez perteneció a No Prasutaus, el esposo de No Von Udica, cuya historia en esta línea de tiempo fue muy similar y muy diferente a la de nuestra realidad. Por otra parte, no es como si hubiera una escasez de candidatos que vivieron en los territorios que pertenecen al Reich en el momento de esta historia y tienen rencor contra el antiguo No Imperio Romano. Algo para reflexionar. Es decir, sabemos que la reencarnación es real en el universo de Is, aunque no creo que sepamos con seguridad si así es como se gestionan todas las almas o si el ser décimo hizo una excepción con el Salaryman. Hice algunos cambios en el uniforme de la Guardia Suiza junto con su nombre. Dado que este es un mundo donde existe la magia, y ya he introducido el concepto de la Inquisición luchando contra los magos en siglos pasados, creo que tiene sentido que los guardaespaldas del Papa tengan un equipo diferente. Y sí, el patriarca es el no Papa. Intenté seguir usando solo su santidad como título, pero eso no podía llegar tan lejos. El personaje de Michael es básicamente un jefe de JRPG, probablemente de casi el final del juego. Por su estética y la de los pretorianos transformados, me inspiré en los devoradores de pecados de la expansión Shadowbringers de Final Fantasy XIV. Si quieres intentar dibujar un fanart de él, por favor, hazlo. En realidad, ¿sabes qué? Al diablo. Que alguien dibuje esto.
Quiero ver cómo os lo hice con mi letra. Y ahora, en el horizonte se encuentra algo que se sugirió por primera vez hace meses. El regreso al castillo no. Wolfenstein. Hubo muchas sugerencias en aquel entonces sobre la idea de que algún agente extranjero rudo se abriera paso hasta el corazón de las operaciones de la División I, y espero que haya más de ellas para el próximo capítulo. Y la Federación Rusa aparece mencionada por primera vez en esta historia. Estoy seguro de que no ocurrirá nada malo como resultado. Zariel fuera. Fin del capítulo 24.